La clase de hoy va a estar dividida en dos partes. Lo curioso es que al parecer esto también se grabó, pero prefiero grabarlo por si acaso. Bien, acá lo que nos piden es calcular la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y, de la función que está acá. Entonces, según lo que vimos recién, para yo poder calcular las derivadas utilizando la definición, lo que necesito es, por ejemplo, la derivada de f con respecto a x. Al x le tengo que sumar h y luego restar la función por la función real partido por h. Entonces, ustedes se dan cuenta acá, en todo donde dice x, yo le coloqué un x más h. Ah, ¿por qué? Me aparecen las notificaciones de Instagram. Epa. Soy famoso ya. Salió los ebrios, no sé cuánto. Van a pensar de mí. Bien, entonces lo que hay que hacer es, van a colocar límite cuando h tiende a 0, tenemos la función, entonces donde dice x vamos a colocar x más h, entonces colocamos x más h, x más h, x más h. Menos la función completa, pero como es negativo cambian los signos, partido por h, ¿cierto? Elevan al cuadrado, multiplican, suman, restan, les van a quedar términos con puras h, van a poder factorizar por h, se van a ir las h y va a quedar algo como lo que está ahí. El h tiende a 0, por lo tanto me va a quedar 4xy más y cuadrado más 1. No le voy a poner tanto énfasis a esto. ¿Qué pasó? No le voy a poner tanto énfasis a esto porque en realidad es solamente para que sepan que se puede aplicar la definición, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué 5i? ¿Acá? ¿Por qué 5i? Bueno, mira, pon atención y después te das cuenta de tu error. Después, la derivada de f con respecto a y es el límite cuando h tiende a 0. En este caso son a los h, solo que le tengo que sumar, o sea, a los y les tengo que sumar un h, restarle la función completa, dividirlo por h. Aquí también se multiplica, qué sé yo, se eliminan términos. Me quedan puros términos con h, se factoriza por h, se van las h y me queda la función que tengo ahí. Pero aparentemente usar la definición es súper tediosa, porque hay que hacer todo este choclón. Entonces la pregunta es, ¿existirá algún método más fácil o más rápido para poder determinar las derivadas? Y la verdad es que sí, existe ese método. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando yo derivo con respecto a x, lo que yo estoy haciendo es analizar los cambios que sufre la función cuando yo cambio la x. Y como la y no sufre ningún cambio, la y pasaría a ser una constante. A esa se le llama derivada parcial con respecto a x. O sea, voy a derivar con respecto a x siendo la y una constante. En cambio, cuando yo derivo con respecto a y, el x pasa a ser una constante. Entonces, analíticamente yo puedo derivar esto que está acá. Porque si lo derivo con respecto a x, ahí me va a quedar 4xy, ¿cierto? En el otro me va a quedar y cuadrado, después me va a quedar un 1 y el 5y se va a ir, porque el y para efectos del x es constante y la derivada de una constante solita es 0. ¿Te diste cuenta, Gabriel, por qué no es el 5i? Sí, Rafael, volví hace rato. No hace rato, hace poco en realidad. ¿Sí? Después, si derivo con respecto a y, entonces acá tenemos, eso significa que el x pasa a ser constante, entonces nos va a quedar 2x cuadrado más x, 2xy, porque el 2 baja. La derivada de x con respecto a y es 0, porque el x sería una constante para la y, y la derivada de menos 5y, que sería menos 5. Y son las mismas expresiones que nos dieron utilizando las definiciones. ¿Sí? Es por esto que derivar de forma analítica es mucho más rápido y de hecho más... Profe, una consulta, disculpe. Te disculpo. Si yo grafico esas dos expresiones, ¿me deberían dar la misma gráfica o nada que ver? No te deberían dar la misma gráfica. ¿Por qué? Porque de hecho cuando tú haces una derivada,
Si bien es cierto, te da una nueva función, pero esa función tiene una representación geométrica, que en este caso sería la pendiente de la recta tangente a la curva. No es una nueva Ah, función. claro, sí, sí. Yo me confundí, me refería a eso. ¿Me debería dar lo mismo o no? No, pues, no necesariamente. De hecho, Ah, ahora te ya. vas a dar cuenta que las derivadas parciales representan como pendientes o como rectas de un plano, que al que le vamos a llamar más adelante el plano tangente. Ya. Ya, ¿Ya? profe, gracias. Bueno, aquí hay otro ejemplo. ¡Ay, qué flojera! Ya, si derivo esto de f con respecto a x, entonces me va a quedar 5, ¿cierto? Acá el 2 baja, entonces me va a quedar menos 6x cuadrado. Aquí el 3 baja y me va a quedar más 9x cuadrado. Es decir, x cuadrado y. Si derivo con respecto a y, el x pasa a ser constante, por lo tanto la derivada del 5x sería 0. La derivada acá del menos 3x cuadrado y cuadrado, baja el 2 del y cuadrado, me queda menos 6x cuadrado y. Y la derivada del 3x cubo y, la derivada de y es 1, por lo tanto me queda simplemente el 3x cubo. Y ahí tengo las dos derivadas listas. En la segunda, me piden determinar las derivadas parciales, pero evaluadas en un punto, en el punto 1 como logaritmo natural de 2. Y me dan la función x por e elevado a x cuadrado y. Si derivo con respecto a x, tengo un x multiplicado por un exponencial que también tiene una x, por lo tanto es un producto de funciones. Y por ende se deriva como cualquier producto. Derivada del primero, que sería 1, por el segundo, que es el e, más mantengo el primero y derivo el segundo. La derivada del e sigue siendo e, y la derivada del exponente del e me quedaría 2xy. Estamos derivando con respecto a x. Factorizo por e elevado a x cuadrado y me queda lo que está ahí y tengo el resultado. Sin embargo, me están preguntando por la derivada evaluada en un punto. Entonces ahora lo que hago es simplemente reemplazar. Pues donde dice x coloco 1 y donde dice y coloco logaritmo natural de 2. Y al cual llegamos a esa expresión que está ahí. En cambio, si derivo con respecto a y, el x es constante, por lo tanto simplemente mantengo el x y derivo el e. La exponencial del e, la derivada del exponencial es la misma e, por la derivada del exponente con respecto a y, que sería simplemente x cuadrado con el x que está adelante me queda x cubo, y luego ¿qué hago? Evalúo en el punto. Entonces donde sale x coloco un 1 y donde sale y coloco el logaritmo natural de 2, cuyo resultado me da e elevado al logaritmo natural de 2, el cual sabemos que es 2. Ya sí, o sea, las mismas reglas que ustedes conocen de derivadas las van a aplicar ahora, pero en derivados parciales. Hallar dw de x, dw de y, dw de z, donde w es todo eso. O sea, esta es una función que tiene tres variables, el x, el y y el z. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo derive con respecto a x, el y y el z pasan a ser constantes. Cuando derive con respecto a y, el x y el z pasan a ser constantes. Cuando derive con respecto a z, el x y el y pasan a ser constantes. Entonces, si yo derivo el w con respecto a x, en la primera etapa me va a quedar z cuadrado, en la segunda me va a quedar 2ix o 2xy, y la tercera se va a ir porque como es con respecto a x, el y y el z son constantes. O sea, todo ese término sería constante y la derivada de una constante es 0. De w a de y. Si derivo con respecto a y, el primer término se va a hacer 0 porque no tiene y, el segundo término me va a quedar x cuadrado y el tercer término me va a quedar 2zi. Y si derivo con respecto a z, lo mismo. Cuando derive con respecto a z me va a quedar 2xz más el ix cuadrado se hace 0 porque no tiene z y el último me va a quedar y cuadrado. Y ahí tengo las derivadas parciales ya cuando tengo funciones de más variables. Y así podría tener un sinfín de funciones de más variables todavía y la métrica de la derivada parcial es siempre la misma. En la 4 me piden hallar las derivadas parciales donde f de x, y es el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado más x. Entonces, derivada de la función con respecto a x. Primero derivo el logaritmo natural, 1 partido por el argumento, por regla de la cadena, la derivada de lo que está adentro. Entonces, la derivada del x cuadrado son 2x, la derivada del y cuadrado con respecto a x es 0, y la derivada de xy con respecto a x me queda aquí. Por eso me quedó 2x más y partido en x cuadrado más y cuadrado más x. Versus la derivada parcial de f con respecto a y.
que es la derivada del logaritmo natural, que es 1 partido por el argumento, por la derivada del argumento con respecto a y, y queda eso, y ahí tenemos las dos derivadas parciales. ¿Qué pasa cuando nos piden derivadas, pero de una función por tramos? ¿Ya? Y en un punto específico. En este caso, justo en el 0, 0, justo en el posible punto de discontinuidad. Para este ejercicio, necesitamos utilizar sí o sí la definición. ¿Ya? De hecho, acá voy a hacer un pequeño cambio. Ojalá que no se demore la vida en hacer el cambio. Antes de explicarle todo. Do you waiting for your love? No. No. Yeah. Pasado a TikTok. No. No. Yeah. ¿Los alumnos aprueban? No. ¿Los alumnos reprueban? Yeah. Hoy voy a grabar una así. Ya no le está echando el agua. Si pusiera los alumnos copian, yep. Los alumnos no copian, no. Bien, cuando me piden las derivadas, evalúan un punto, como en el caso de esta, que es una función que es por tramos, es recomendable utilizar sí o sí la definición. ¿Por qué? Porque si yo tomo la expresión x cuadrado y partido en x cuadrado más y cuadrado, esa expresión está hecha para valores cuyo x y no vale 0, 0. Entonces, ¿qué pasa? Que como no es para valores de 0, 0, no voy a poder derivar y después evaluar. Por eso voy a tener que ocupar la definición. Si hubiera sido cualquier otro punto, basta con tomar esa, la derivo y reemplazo. Pero en este caso, como justo es 0, 0, no se puede. Entonces, la definición matemática de la derivada con respecto a x en el 0, 0 es límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, y, menos f de x, y, todo partido por h. Pero como este es el 0, 0, el x y el y serían 0. El f de 0, 0 vale 0 según la definición de la función, pero el f de h, 0, que es lo que queda, tendría que usar la ecuación de arriba porque el h no necesariamente es 0. Por eso me queda el x cuadrado, que es 0 más h al cuadrado, en realidad es h nomás, por 0, que es el y, partido en h cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces, h al cuadrado por 0 es 0, partido por h al cuadrado es 0, menos 0 es 0, y 0 partido por h es 0. Entonces, la derivada de esta función respecto a x con respecto al punto 0, 0 me da 0. No siempre da 0, pero así se hace. Si quiero calcular la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0, ocupo la definición. Límite cuando h tiende a 0 de f de 0, 0 más h menos f de 0, 0 partido por h. Al y ahora le sumé el h. ¿Cierto? Y como el x y el y valen 0, valen 0. Alguien está hablando, pero se escucha bajito. Entonces no sé si está hablando porque me están preguntando algo. ¿No? Ya. Lo mismo. Aquí voy a tener f de 0, h. Eso significa que donde dice x voy a reemplazar 0 y donde dice y voy a reemplazar por h. Y el f de 0, 0, que según la función vale 0, partido por h. Me va a quedar la misma escoba, me va a quedar 0 partido por h y eso me da 0. Y ahí tenemos las dos derivadas. Esta es la otra forma de calcular derivadas. Yo les recomiendo que la ocupen. ¿Bajo qué condición? Cuando sea una función por tramos y exclusivamente cuando esta función, esta derivada me la están pidiendo justo en el punto de discontinuidad. Si aquí me hubieran pedido la derivada en x la derivada con respecto a x del 1,3, entonces simplemente tomo esta función, la derivo de forma algebraica y reemplazo. ¿Ya? Pero como les digo acá, el problema justo sería en el 0, 0. Y a trabajar con la guía 6. Señor, nunca te he pedido nada, pero el que esté viendo este pasa el examen de matemática. Miren que les deseo cosas buenas a ustedes, ¿ven?
para que vean lo generoso que soy. Profe, Bien, dígame. Ay, justo el control 2 de cálculo tiene una fecha ya. el 13, en la El otra 13. semana. Y la otra semana. ¿Por qué el 13? Porque a la semana siguiente del 13, si es que no me equivoco, se viene el segundo receso. La semana del Sí. 16 de noviembre. Entonces justo el 13. ¿Ya? Por Profe, si acaso. Dígame. Entraría hasta lo que vimos hoy día, específicamente. Nada más. Por si acaso. ¿ese control sería con alternativas y en clases? Sí, es con alternativa. Profe, lo que pasa es que ese día mismo 13 tenemos, o sea, yo que estoy en ingeniería de materiales tengo prueba la hora anterior a esa clase, Ya. a las 2:45, y probablemente se extienda. No. Bueno, lo primero que tienes que hacer es decirle a tu profesor de materiales que tienes supuestamente control a esa hora. Y si el profe es muy así, muy, muy desgraciado, me avisa. Porque en teoría nosotros no nos deberíamos pasar tanto. O sea, por ejemplo, si tú me decís, ay, profe, terminé a las 4:30, ya igual te puedo dar un chance más, ¿cachai? Es igual 10 minutos más. Pero hay profes que igual se extienden, no sé, po, de la prueba es de 8 a 9 y media y se extienden de 8 hasta las 12, po. Entonces eso ya es mucho. Bueno, en ese caso igual puedo hacer algo, pues yo por lo menos puedo hacer algo. De todas maneras lo voy a plantear entre los profes, o los otros profes, porque yo creo que no eres la única que va a tener esa situación. ¿Ya? No, profe, de hecho no, porque es un ramo al día. Entonces, todos los que estamos al día, supuestamente tenemos ese ramo. Claro. Claro. Ya, igual voy a preguntar, por último, ¿qué podemos hacer como para que sea parejo para todos? ¿Ya? Y ahí les aviso la próxima semana. Porque justo mañana tenemos reunión, pues entonces ahí les puedo comentar. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Menos mal que avisaste. Ya, chiquillos, vamos a practicar. Nos quedan 10 minutos de clase, así que vamos a hacer unos 3 ejercicios para practicar. Ya, quiero que traten de hacer ustedes la letra A. Solo la letra A. Ya no vamos a hacer todos de acá, porque algunos están medio brígidos. Pero por lo menos hagan la letra A y de ahí vemos cuánto. De hecho, lo voy a... Uy, se me borró esto. Se me le borró esto. Esperen un ratito que estoy... Ya ahí está. Bien, traten de derivar ustedes con respecto a X y con respecto a Y esa función que está ahí.
¿Cómo van? Pareciera que bien. Ya. Do your best. Bien, en este caso me dicen que la función f de x, y es x cubo más y cubo partido en x cuadrado más y cuadrado. Bien, determinemos la derivada parcial de f con respecto a x. Como una fracción, línea fraccionaria, denominador al cuadrado. Entonces, derivada del de arriba. Con respecto a x, simplemente me va a quedar 3x cuadrado, ¿cierto? Por el de abajo, que es x cuadrado más y cuadrado. Menos, mantengo el de arriba y derivo lo de abajo, que me va a quedar simplemente 2x. Entonces acá tengo 3x elevado a 4 más 3x cuadrado y cuadrado menos 2x elevado a 4 menos 2x y al cubo. Partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces 3x elevado a 4 menos 2x elevado a 4 son x elevado a 4 más 3x cuadrado y cuadrado menos 2x y al cubo partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Se entendió? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Si deriváramos con respecto a y, voy a escribir la expresión por si acaso, x cubo más y cubo partido en x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si derivo f con respecto a y, tenemos lo mismo, línea fraccionaria, denominador al cuadrado, derivada del de arriba, ahora es con respecto a y, entonces me va a quedar 3y cuadrado por el de abajo, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, que va a ser 2y. Entonces acá tenemos 3x cuadrado y cuadrado más 3y elevado a 4 menos 2x cubo y menos 2y elevado a 4. Partido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces 3y cuadrado elevado a 4 menos 2y elevado a 4 son y elevado a 4 más 3x cuadrado y cuadrado menos 2x cubo y partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Igual. Y así es como se utilizan las derivadas parciales. Y hasta aquí es objeto del control número 2, que va a ser el 13 de noviembre. O sea, la próxima semana, el día viernes. ¿Sí? Y, chiquillos, ¿alguna duda respecto a las derivadas parciales? ¿No? Bien, el día viernes vamos a hacer la guía de ejercicios.
¿Ya? Lo vamos a hacer en clase. La idea es que trabajemos en clase en conjunto para que no tengan tanta cosa que hacer después fuera de horario, digamos. ¿Ya? Y lo otro es que igual recuerden que los que tienen el control de Edo el viernes no traten de hacerlo en este horario, porque el e-learn se satura, entonces pueden tener problemas. Y como ya se les está avisando que pueden tener problemas, después no hay queja. ¿Ya? Así que mejor entren a cálculo normal tranquilo y después háganlo como a las 7, 8 ese control, como consejo. ¿Ya? No importa que estén todos conectados de ustedes en el mismo horario, el problema es cuando está conectado toda la universidad en el mismo horario. De ahí es donde el sistema se satura. ¿Ok?